Y en ese sentido, sí creo, presidente, que es importante que vayamos a un debate de cómo van a estar presentes esos indicadores de funcionamiento de la vida política. Ahora, se plantea, por ejemplo, que sea en el 100% de provincias, o en el 100% de regiones, ¿no? Yo creo que desde la perspectiva de una representación de un país tan amplio, tan heterogéneo, pluricultural como el nuestro y geográficamente tan disperso, sería lo mejor. Es más, yo casi me atrevería a decir, tienen que garantizar que en la región con menor número de electores, ahí tienen un comité político, si la idea es que todos estén representados. Pero en la práctica, ¿qué nos está ocurriendo, Presidenta? En la práctica lo que nos está ocurriendo es que partidos políticos que no tienen el soporte logístico y financiero público, ¿cómo llegan a los lugares más alejados del país? ¿Cómo construir un comité en una región donde para acceder, o en una provincia donde para acceder, me ha pasado en mi organización política, hay compañeros que nos dicen, tengo que viajar 18 horas en el deslizador, ¿no?, para llegar a una asamblea mejor? Nos llaman una vez por año, o vengan a vernos. Pero vengan a vernos significa tener los recursos y el tiempo y la logística para poder ir a garantizar que van a participar. Y si además hacemos una renovación de padrón y le piden firma, le piden la ficha y le piden la foto incluso, ya pues las cosas están mal hechas. Y eso fortalece a los partidos, por el contrario, desincentiva. Y yo quisiera, para terminar esta parte de la intervención, Presidenta, porque creo que el debate es muy amplio, es el tema también de la cancelación de la inscripción, ¿no? Si la cancelación de la inscripción proviene por participación política electoral y no se ha alcanzado una valla de 5%, eso ya estaba en la ley anterior. Lo que está aportando es que para alianzas hay que subir un 1%, y además está diciendo que de la otra agrupación política que se ha sumado a la alianza debería entrar al menos un representante. Con lo cual, no solo se está llamando la atención sobre la cancelación del partido que no alcance el 5%, sino se está poniendo la valla más alta sobre la organización que se ha sumado en alianza que no ha logrado un representante. En general, no veo, digamos, que hay allí una propuesta que vaya contra el propósito de fortalecer los partidos o fortalecer las alianzas políticas, porque si no, va a pasar, sin ninguna alusión a ningún partido político, Presidenta, lo que va a pasar es que el partido político que tiene más fortaleza, más organización, se junta con el otro, del otro no salen, y fue utilizado el otro como si sumara, cuando no sumaba nada, y el primero como un vientre de alquiler inaceptable. Entonces creo que en ese sentido el subir el 1% para el tema de las alianzas, o incluso la posibilidad de que entren de la otra organización política algún representante, es un tema que deberíamos discutir si es lo más pertinente. Pero el tema, Presidenta, de que se condicione la participación, la cancelación de la inscripción del partido político a las elecciones primarias con ese nivel de porcentaje que se está exigiendo, va contra el propósito que dicen querer favorecer. Por una razón, Presidenta. ¿Qué va a pasar si puesta el requisito de que en las primarias el nivel de votantes sea de casi, o sea, 250,000 de electores? ¿Qué va a pasar con la capacidad de iniciar una campaña, de difundir el programa y además de posicionar las candidaturas? Y esta vez ya no para una campaña nacional en la que el propósito y el incentivo es que va a salir elegido como miembro del Parlamento o presidente o vicepresidente. En este caso no existe ese incentivo, porque en este caso el incentivo es que, digamos, no veo un incentivo en este caso, porque lo que va a pasar es que hay que hacer todo ese esfuerzo para dentro del partido, que sabe Dios si el partido alcanzará algún nivel de representación luego. Y entonces, ¿dónde está el propósito de fortalecer la organización política al abrir a ciudadanas abiertas? No veo allí un propósito, que se cumpla el propósito de fortalecer, con el atenuante además, Presidenta, o el agravante además, de que se está planteando una suerte de descafeinado de la participación política. ¿Por qué?
porque quienes pueden ir a votar no necesariamente se sienten identificados con la visión de país, con la ideología, con la propuesta de ideario que esa organización política tiene. Si no, puede ser simplemente con el marketing político, puede ser incluso con las afinidades de amistad o de redes sociales o de comunicación que hay, y puede haber una ventaja frente a los partidos políticos más contestatarios y críticos del establishment. ¿Por qué? Porque el apanado que le van a hacer, presidenta, a los medios de comunicación en el país que están vinculados a grandes intereses económicos, a los partidos políticos que seamos disidentes del sistema, va a ser brutal. Va a ser brutal, presidenta. O sea, nos van a sancionar y castigar, y yo puedo dar fe de ello. O sea, cuando íbamos a un proceso electoral interno, tenía al Correo, tenía al Comercio, tenía Gestión, tenía al señor Aldo Mariátegui, al señor Jaime de Altauzo, tenía a los de las personas del IPE, ¿no? Sus opinólogos todos señalando que uno ha hundido al país, que uno es culpable de tal cosa, todos, casi todos los días, ¿no? Entonces, presidente, ¿de qué estamos hablando? Ese tipo de situación va a favorecer a los partidos defensores del establishment, va a defender al tipo de partidos que están vinculados a la CONFIEP y a sus medios de prensa, de comunicación. Y eso, presidenta, la verdad es que es un tema que debería ser repensado, ¿no? Si las ciudadanas abiertas democratizan o por el contrario lo que hacen es sacar a las organizaciones políticas o los liderazgos políticos que son más bien críticos de ese statu quo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Arana. Tiene la palabra el congresista, la congresista. Sí. Congresista, la voy a llamar. La congresista Aramayo tiene la palabra. Estaba revisando mi rol. Yo con todo gusto le doy la interrupción a congresista Alcorta, si quiere hacer uso de la mesa. Señora Presidenta, gracias, congresista, sí. En lo que ha expuesto ahora el congresista Marco Arana, hay un ejemplo bien puntual sobre el tema de la inscripción de los partidos políticos. El caso del señor, no me acuerdo cómo se llama, el moradito, Guzmán. Él fue llevado a un vientre de alquiler. ¿Y por qué lo censura el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Por qué lo censura? Porque no cumplieron con los trámites previos a la inscripción del partido. Y además quisieron violentar el reglamento, que no lo tenían tampoco. Entonces, al final, cuando ya quisieron hacerlo, pues, pese a que la OMP, el jurado, les dio el tiempo necesario, yo diría que hasta en exceso, no lo quisieron hacer porque se pusieron en la posición de defenderse. Al final entendieron lo que hicieron así, pero fuera de tiempo. Ese fue el motivo de la salida del señor, de esa improvisación de los que hoy día se luchan contra la corrupción y la transparencia y la democratización de los partidos. Yo tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, en que la gente en la calle sea como una elección común y corriente y vayan a votar por un partido que no tiene nada que hacer. O sea, para eso es la institucionalidad de un partido. Esa es la vida de un partido político. Cuando se conoce la vida de un partido político, no se puede pretender, como tiene el Ejecutivo, también hay que orientarlo, y su bancada también lo debe orientar, porque tampoco han tenido ninguna experiencia, pero es la vía partidaria. Ya no es una cosa que tú amplíes a la gente de la calle a una votación interna que no tiene absolutamente nada que hacer, porque la elección interna que te naturalizaría de lo que es la democracia de un partido y la vida institucional de un partido. Gracias, congresista Lamayo. Gracias, congresista Glave. Muchas gracias, congresista Aramayo. Presidenta, hay que tener cuidado en decir que las firmas garantizan posicionamiento o que las firmas garantizan difusión del programa. Las firmas garantizan, como ya se ha demostrado, corrupción. Las firmas garantizan falsificación. Ese es un tema que está en todas las denuncias existentes, presidenta, y está ahí. Todos los partidos han tenido 1000 problemas para sus procesos de recolección de firmas y han tenido que buscar 1000 estrategias, presidenta, que no necesariamente eran la entrega del programa, muchas veces eran la entrega de algunas cosas, y se ha visto claramente para tratar de conseguir firmas, no necesariamente adherentes, firmas. Y hay, presidenta, mezquindad en la política cuando no se quiere permitir acceso a nuevas organizaciones. Yo más bien veo con agrado que hay muchas personas que sí están ahorita diciendo esta valla existente hoy es una barbaridad porque realmente no permite la participación con ampliación.
Pero hay que tener cuidado, presidente, en decir que solamente ese criterio, y por eso es importante ver el tema integral. Y ahí sí yo reconozco aportes de varios de los colegas acá, que plantean la integralidad en la discusión de la propuesta. Porque si solamente fuera cambiar las firmas por militantes, sí diríamos, pues entonces vamos a llenarnos de miles de partidos. Pero, presidenta, lo que se está diciendo es que tengamos otros mecanismos como existen en otras democracias muy sólidas, donde lo que tenemos es, por ejemplo, 4.000 firmas de adherentes, Argentina. Brasil, 5.000 firmas de adherentes y pueden postular. Panamá, 1.000 pueden postular. Chile, 0,25% y pueden postular. En España, presidenta, menos de 7.000 firmas y pueden postular. Pero ¿cuál es el punto? Que la barrera no es el hecho de que la gente pueda participar, porque se trata precisamente de que las distintas voces, incluidas las voces disidentes, no las que se creen institucionalizadas, sino de las que vienen hoy de protestas y de movimientos, puedan participar. Pero ¿cuál es la valla, presidenta? Y ahí está el truco. El artículo 13 en la propuesta del Ejecutivo, que no todos tienen representación. Ese es el punto. El punto es, para institucionalizar partidos, ¿necesitamos fábricas de firmas o necesitamos garantía de presencia en la vida política? Y lo que se está planteando es que lo importante para el mantenimiento sea la presencia en la vida política, y por eso 5% en la elección y 5 congresistas, lo que te permitiría mantenerte en la vida política. Y también se plantea presencia a nivel nacional, en gobiernos locales y en gobiernos regionales, no solamente en las candidaturas acá al Parlamento, sino también en la vida cotidiana de las regiones y los territorios. Presidenta, la mayoría de países han descartado las firmas. La mayoría de países han descartado las firmas y han pasado a una lógica diferente. Ojalá nosotros podamos hacerlo. Muchas gracias, congresista Aramayo. Congresista Aramayo. Presidenta, si yo quería centrar mi participación en algunos temas que me parecen importantes respecto al proyecto de ley que nos envía el Ejecutivo, que plantea además modificaciones respecto a la inscripción de los partidos políticos. Y acá hacen algunas disquisiciones, ¿no? Número de afiliados de 0,75%, no más de un tercio de los afiliados puede tener domicilio en la misma circunscripción electoral, entendiendo que se trata de un partido nacional, no estamos hablando de un movimiento regional. Presentar el reglamento electoral que regule las elecciones internas, candidaturas y cargos directivos del partido político. Y claro, esto hay que verlo de cara a quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos, cómo ha crecido y aumentado nuestro padrón electoral, porque hoy se habla de cifras. Y la población electoral actual es de 24 millones de habitantes. El 4% es un aproximado del casi 1 millón de habitantes y 0,75% representaría una población de 182,000 habitantes. Esas cifras es importante tener en claro el momento de establecer topes y vallas. En la actualidad, claro está, existen 24 partidos políticos inscritos y solo 6 cuentan con representación parlamentaria. Por eso lo que hoy debatamos y más adelante aprobemos va a cambiar la composición política del país. Porque ¿cuántos partidos políticos han podido tener hoy a sus parlamentarios acá? ¿Es o no la bancada parlamentaria representación fiel de los partidos políticos? ¿La constituye o no? Son parte de la reflexión que deberíamos plantearnos, además de algunos datos relevantes como que existen 181 movimientos regionales, de los cuales 76 movimientos, colegas, no tienen representante alguno. Son partidos que no han podido generar ningún resultado en la práctica. El Ejecutivo argumenta que tener un número alto de firmas para la inscripción hace que se incurra en dádivas. Y es un tema en el que más adelante me voy a detener. Pero más allá de habilitar o no un partido con un tema de adherentes, y hay que diferenciar a los afiliados, también se propone modificaciones al tema de los afiliados. Dice, el padrón de afiliados es público, de libre acceso de ciudadanía. Si es público y abierto, ¿quiénes somos? ¿Cuál es el punto de homogenización de criterio? Nuestra visión compartida, nuestra misión. No puede ser una casa tan abierta de todas las sangres, porque finalmente ya sabemos dónde está Toledo.
Mantener un número mínimo de afiliados exigidos para su afiliación, de tenerlo dentro de un plazo, se cancela su inscripción. Y también hay que tener cuidado con el criterio de cancelación. El criterio de cancelación es como lo establece la ley, como una sanción política, penal. Se va a criminalizar el ejercicio político. Solo los afiliados pueden postular en la elección interna de la organización política, que también es un tema importante de mirar. Si más del 5% de solicitudes de afiliación no son ciertas, ¿qué pasa? ¿Se niega la inscripción? Estos son temas que nos plantea el Ejecutivo, y respecto a la interrupción que me pedía la congresista Glave, yo tengo, empezando el debate, algunas reflexiones que hacer. Un partido político debe ser representativo desde la perspectiva de los afiliados. Y sin duda, esta representatividad se evidencia a través de sus afiliados. Si un partido político ni siquiera puede recabar un porcentaje mínimo de afiliados, ¿merece inscribirse? ¿Merece inscribirse? Esa es una consideración que tenemos que tomar en cuenta, porque su nivel de representatividad sería mínima, por no decir que nula. Porque recordemos que los partidos políticos tienen alcance nacional, no local, no distrital, abarca varios distritos electorales. En ese orden de ideas, sí considero que debería exigirse un número mayor de afiliados a los 14,000 que propone el Ejecutivo, y que ayer, con sana crítica, el Premier dijo, bueno, hay que duplicarlo, 30,000, 40,000. Pero acabo de decir cuál es el número de padrón electoral que tenemos. Entonces no pongamos taxativamente la cifra, fijemos un porcentaje que sea razonable, no como un impedimento, sino como un proceso de legitimación del que tanto se habla. No somos un Congreso legitimado, dicen. Oye, pero si no tienen la capacidad de tener un número de afiliados, tampoco lo son. Tampoco lo son. Porque de lo contrario tendríamos una proliferación, presidenta, de organizaciones políticas en periodos no electorales, o incluso participando de elecciones internas abiertas y obligatorias, que es lo que hoy nos plantea el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, a través de esta comisión de alto nivel, centra sus esperanzas en una lógica de incentivos. Es decir, si no voy a llegar a contar con 250,000 votantes aproximadamente en las elecciones internas abiertas, entonces, ¿para qué voy a inscribir un partido político? Sin embargo, creo que una reforma seria debería apuntar a no generar tampoco falsas expectativas en la ciudadanía en general, porque lo que viene en adelante es la atomización. No va a haber 25 partidos políticos, va a haber 75 partidos políticos que ingresan a la vida política y con las mismas salen, porque no hay forma de sostener una cosa como esta. Entonces, ¿eso no desincentiva más el ejercicio político? Partidos que aparecen y que se van con alta volatilidad, que congregan y que no congregan, que no pueden mantenerse en el tiempo. Si lo que hoy se pretende construir de cara a nuestra historia democrática en los últimos 25 años es partidos que puedan tener reglamentos, estatutos, visión, ADN, eso se construye en un año, eso se construye en una experiencia electoral. No queremos atomización ni dispersión del principio de representatividad, que yo creo sería doblemente letal. Por ello, quizás, aunque soy consciente que actualmente pocos partidos políticos cuentan con un número de afiliados suficiente, sí creo que debería pensarse en duplicar o triplicar con porcentajes este número de afiliados que se estima, y descentralizar su número en función y densidad poblacional, que es algo que no plantea la fórmula del Ejecutivo. Partido Nacional, veamos el tema y el criterio de la descentralización, es decir, que exija de manera proporcional un número mínimo de afiliados en las distintas circunscripciones. Por otro lado, quería comentar de que en el tema de mantener firmas, para el tema de la inscripción de los partidos, sí, pues, hay que hacer algunas reflexiones en ese sentido, ¿no?
A veces las firmas de adherentes, que es diferente al tema de afiliados, como requisito para inscribir organizaciones políticas, no significan ninguna relación con el partido. Hoy yo puedo firmar para habilitar a uno y mañana con la misma facilidad puedo inscribir o facilitar la habilitación de otro partido. Y no tengo ninguna vinculación con este. Creo que el Poder Ejecutivo propone eliminar el requisito de los comités. Y eso a mí sí me preocupa. Creo que el tema de los comités es sustantivo para la inscripción de un partido político. Yo hubiese preferido que se establezca la existencia de un número mínimo de comités que un número determinado de adherentes. Porque un comité garantiza una vida orgánica partidaria. Y no estamos hablando de un mero local, sino creo que la manera de garantizar estos espacios se puede asegurar con un número determinado de actividades partidarias durante determinadas etapas, no solamente durante procesos electorales. Estas actividades partidarias deberían además contar con el involucramiento del sistema electoral a través del Jurado Nacional de Elecciones, que podría tener una figura como de veeduría para ver que estos espacios sean orgánicos, sean legitimados, sean activos y funcionen como tales. Creo que también que el tema de los comités es importante para un criterio de descentralización, porque un gran problema que han tenido los partidos políticos es que no sintonizan con espacios más allá de la capital de la República, y por eso los partidos políticos funcionan bien en campañas nacionales, cuando tú eliges una fórmula nacional y una representación nacional a través del Congreso de la República. Pero cuando tú planteas que un partido político nacional va a participar en elecciones subnacionales, ahí no hay vinculación. Entonces pierde la esencia de representación nacional. Trabajaríamos para la sostenibilidad de los partidos, descentralizando también la perspectiva de los comités. Voy terminando en el tema del mantenimiento de la inscripción. Un aspecto sumamente importante a recordar es que un partido político, y hay que revisar el objeto del partido político, no solo es una plataforma electoral, no es un trampolín para llegar a un cargo público representativo. Los partidos políticos deben erigirse en plataformas para la formación de la opinión pública, para el control ciudadano, para la identificación de capacidades locales, el desarrollo de las mismas. Hoy que tenemos de cara otras reformas importantes que involucran, por ejemplo, temas de paridad, ¿cómo vamos a identificar a las líderes que sean parte de estas propuestas que vamos a presentar al electorado? ¿No son acaso los partidos políticos que identifican a esas mujeres líderes de los gremios, de la academia, de la ciencia, y las desarrolla a través de los partidos políticos? Entonces también deben coadyuvar con el Estado la formación de una nueva cultura ciudadana, democrática y una cultura de paz. En ese sentido, sí estoy de acuerdo con que se exija un mínimo de representatividad materializada en resultados electorales, es decir, que se exija un porcentaje mínimo de votos válidos en procesos electorales a nivel nacional. Estoy de acuerdo también que se exija que se presenten listas de candidatos en un mínimo de circunscripciones, porque si no, no son partidos nacionales. En el caso de Fuerza Popular, ¿cuántas veces se nos ha cuestionado que somos una mayoría? Esta mayoría tuvo al iniciar 73 congresistas y teníamos representantes en todo el país. Eso es parte de un trabajo político. ¿Cuántos partidos políticos quisieran replicar esa experiencia? Bueno, hay que procurar que así sea, pidiendo, solicitando, generando espacios para que los partidos políticos puedan presentar candidatos en un mínimo de circunscripciones que yo planteo que no deba ser menor al 30% del territorio nacional, porque si no estamos hablando de movimientos regionales multidepartamentales, si ustedes gustan. ¿No? El movimiento regional integrador del sur, que agrupa a un número determinado bloque de departamentos. Entonces,
tener algunos mínimos exigibles. Yo lo voy a dejar acá porque sí me gustaría en algún momento hablar de las exigencias de la afiliación. Gracias, Presidenta. Congresista Violeta, gracias, congresista. Gracias, Presidenta. Presidenta, me queda claro que esta va a ser la primera sesión probablemente para dar a su vez los primeros alcances para el tratamiento de este proyecto de reforma planteado por el Poder Ejecutivo y que a su vez coincide con varias otras reformas planteadas por colegas. A mí, sinceramente, insisto, me hubiera gustado que esté presente el Ministro de Justicia, porque creo que hay que hacerle notar los tremendos errores en los que incurre este proyecto de ley. Contradicciones bien serias, Presidenta, colegas. Mire usted, le hemos dado la confianza, y yo he sido uno de los que ha votado en ese sentido, al señor Premier, porque según la propia justificación expuesta en el proyecto de ley, uno de los objetivos de esta reforma es procurar la institucionalización de las organizaciones políticas, que a decir del proyecto de ley, en el caso del Perú, nuestro sistema de partidos políticos en términos institucionales está al rezago de América Latina, que en comparaciones globales ya es bastante bajo. Y dice una cosa, dice, una de las manifestaciones más claras, y estoy leyendo literalmente, una de las manifestaciones más claras de estos problemas de institucionalización es el alto número de partidos inscritos ante las organizaciones políticas. A la fecha, 23 partidos políticos nacionales y 181 movimientos regionales. Ergo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la reforma que está procurando el Poder Ejecutivo es evitar la alta proliferación de partidos políticos y movimientos regionales. Otro elemento que en línea con lo que decía el congresista Arana, para intentar entender la propuesta del Ejecutivo, otro de los elementos que serían como componentes de la esencia de este proyecto de ley es evitar las franquicias electorales, ¿no? O sea, alto número de partidos y movimientos regionales que desinstitucionalizan el sistema y franquicias electorales. Y luego cuando entramos a la regulación propiamente, ¿qué nos dice? Nos dice que los partidos políticos, recuerdan, 23 partidos políticos y 180 movimientos regionales, ya no van a necesitar el equivalente al 3, 4, ni siquiera el 1% de firmas de afiliados para poder constituirse, sino el 0.075% de afiliados. Es verdad, cambia un criterio, cambia el criterio de adherentes por afiliados. El adherente, cualquier persona que te firma en medio de una vereda, que cree que tú debes participar y se adhiere a tu propuesta para que habilite la inscripción de una organización política, y lo cambia a afiliados. Y eso supone que con el 0.075, con alrededor de 13.000 firmas, terminas formando un partido político. Si hoy tenemos 23 organizaciones políticas, 23 partidos políticos, según la propia fuente del proyecto de ley, si tenemos 23 con los requisitos que actualmente existen, con esta otra valla tirada al piso, ¿cuántas organizaciones políticas van a existir? 50. Yo le quería preguntar al ministro de Justicia, como vamos a tener en promedio 50 organizaciones políticas en carrera, asumiendo que además para poder habilitar sus candidaturas van a requerir alrededor de 280.000 ciudadanos que vayan a votación. Eso significa 14 millones de ciudadanos que se tienen que movilizar en elecciones simultáneas y universales un día domingo para ir a votar. En un país en el que el promedio de asistencia ha fluctuado entre 18 y 21 millones, es decir, 14 millones de ciudadanos van a tener que ir a votar en elecciones primarias, no en elecciones generales, en elecciones primarias. ¿Alguien cree, sinceramente, que 14 millones de ciudadanos en elecciones no obligatorias van a asistir a elecciones primarias para habilitar y convalidar el sistema que estamos diseñando? Con el mayor gusto, Presidenta. Congresista Violeta y colegas congresistas, hay un aspecto que, disculpen, yo quisiera que se incorpore al debate porque hasta ahora nadie lo ha tocado, y es el tema referido al costo
al costo, nadie lo está tocando, y sobre todo porque hemos hecho una reforma constitucional que precisamente ahora traslada todo el costo de publicidad en medios de comunicación, radio, televisión y medios escritos al Estado. Entonces, ese es un aspecto que no está en la ley y que nadie lo ha tocado. Las primarias y el costo de publicidad en las primarias también va a ser asumido por el Estado, es decir, cuántos cientos de millones le va a costar al Estado la publicidad en primarias y luego en las generales. Quisiera, por favor, colegas congresistas, que al momento de hacer sus análisis también tengan en cuenta este extremo. Para eso era congresista Violeta. Congresista Alcorta. Gracias. Me sumo simplemente a la inquietud bastante preocupante del congresista Violeta. Es absurdo. O sea, se ha pensado solamente en Lima y Lima ciudad. No tienen idea de lo que es el trajín, lo que es provincia, en la selva. Si en la selva evitaron que toda una región de la selva votara, que iban en peque, 8 horas de ida, 8 horas de venida, se imagina, o sea, eso está pensado solamente para los limeños. Es absurdo, al margen del costo que significa. Y lo que van a hacer con esto es que la gente va a odiar más a los políticos, en los partidos políticos nos va a detestar más. Por una forma, 280.000 es un montón de votos en una ciudad, pero el tema es que hay que pensar más allá de Lima. Acá sigue siendo como Martín Arán, que todo es Lima. O sea, Lima es el poder Concel, el Región de la Unión somos nosotros. Se acabó la vaina, así no es, pues. Tienen que pensar en que el país es bastante más grande en las regiones. Es más, la gente para votar, inclusive en provincias, viajan a su provincia para votar. Vienen y van. La mayoría de Lima sale para votar en sus provincias, que les sigue un reencuentro familiar encima del costo del pasaje. Entonces es un absurdo lo que han planteado, pero hay que decírselos, en la medida que también tengan la capacidad también de no tolerancia, sino de entender que ahí se han equivocado y poder seguir adelante. Nada más, presidente. Presidenta, el congresista Costa y la congresista Takayama piden por excepción e interrupción en la medida que puedan ser breves, yo con el mayor gusto. Brevísimo. Congresista Takayama. Gracias, congresista Violeta. Solamente a tema de reflexión, y acá hago recordar, por ejemplo, en Lambayeque, en el 2015, el Frente Amplio en sus elecciones internas tuvo que anular sus votaciones en un distrito, específicamente en Pomalca, porque dentro de su propia agrupación denunciaron un fraude. Entonces, ¿qué pasaría ahora con una elección interna simultánea sin ninguna regulación? Eso sería un caos. Eso lo pongo en el tema porque sería realmente un caos. Muchísimas gracias, congresista Violeta, por la interrupción.